Fábula: La gallina de los huevos de oro. Un granjero y su esposa tenían una gallina que ponía un huevo de oro cada día. Supusieron que la gallina debería contener un gran terrón de oro en su interior, y para tratar de conseguirlo de una sola vez, la mataron. Haciéndolo así pues, encontraron para su sorpresa que la gallina se diferenciaba en nada de sus otras gallinas. El par de ingenuos, esperando llegar a ser ricos de una sola vez, se privaron en adelante del ingreso del cual se habían asegurado día por día. Moraleja: nunca destruyas, por ninguna razón, lo que buenamente has adquirido y te está proveyendo de bienestar. Fábula: Hermes y la tierra. Modeló Zeus al hombre y a la mujer y encargó a Hermes que los bajara a la tierra para enseñarles dónde tenían que cavar el suelo a fin de procurarse alimentos. Cumplió Hermes el encargo. La tierra, al principio, se resistió, pero Hermes insistió, diciendo que era una orden de Zeus. Está bien, dijo la tierra, que caben todo lo que quieran. Ya me lo pagarán con sus lágrimas y lamentos. Moraleja: no hay frutos ni recompensas si no hay sacrificio y esfuerzo. Comentario de las fábulas: La gallina de los huevos de oro y Hermes y la tierra. Andalucía, la comunidad autónoma con mayor índice de paro EPA. Parados total en España 4.791.400 millones. Parados totales en Andalucía 1.189.000 hombres, 2.378 y mujeres 2.413,5. Hemos sido siempre la región de España y Europa con mayor índice de paro. Ha gobernado siempre PSOE, 35 años. De gestión: caso Eres y fraude. Cursos de formación para desempleados. ¿Dónde está el dinero? Si por activa y por pasiva se nos está diciendo que Chávez y Griñán no se han llevado las pelas, euros, o lo han repartido presuntamente a sus amigos. Existe un dicho que dice: quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Llamemos a quien sabe dónde, que a lo mejor lo encuentran. Son muchos, muchos millones, que ha provocado mucho paro y muchos desahucios y que las personas tengan que ir a pedir comida y ropa a ONGs. El señor Sánchez nos quiere vender que si gobierna, en 4 años quiere crear 400.000 empleos y en 35 años ¿qué se ha hecho en Andalucía? ¿Y estos son los del cambio? También nos quiere vender la igualdad salarial entre el hombre y la mujer, cuando primero nos deberían vender y hacer realidad la bajada del desempleo empezando por Andalucía y después hablar de la igualdad salarial, no solo entre el hombre y la mujer no discapacitados, sino también entre el hombre y la mujer con discapacidad, aparte de que todos ellos cobren el mismo sueldo desempeñando el mismo puesto de trabajo. Por no hablar que no nos dan la posibilidad de trabajar en la gran mayoría de casos, discapacitados. Y por supuesto que yo no lo he visto tratar este tema seriamente y en profundidad a ningún partido político en ninguna campaña electoral, a excepción de hacerse una foto con las personas con discapacidad que solo les da votos. Después se olvidan, sin diferencias de siglas, ni de partidos, ni de sindicatos. Fundación 11. 3 de cada 4 personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo. El número de contratos realizados en 2014 fue de 203.025, según el informe -1 de Odismet 29 de abril, de 2016, periódico lainformación.com. Casi 8 de cada 10 padres de hijos con discapacidad creen que estos no podrán trabajar en la empresa ordinaria. 9 de mayo de 2016, Europa Press. Esto se produce, primero, por ejemplo, en la carrera de educación especial, se suelen dar las características y los nombres de las diferentes discapacidades, sus tipos y grados, y no se mira que detrás de todo eso hay personas, simplemente que se las aprenden de memoria para sacar buena nota y que aparezca el expediente, y lo demás no importa. En las carreras de Derecho no se estudia las leyes existentes de discapacidades, ni en la carrera de Trabajadores Sociales, ni Relaciones Laborales, ni en general en las de Ciencias Sociales, tampoco en las carreras de Ciencias, ni en la carrera de Comunicación Empresariales ninguna.
ni por supuesto la formación profesional en ninguna de sus especialidades, ni siquiera informática, a excepción de la educación especial, servicios a la comunidad. Fundación 11 lanza una encuesta para analizar la accesibilidad web de medios de comunicación. Su objetivo es conocer las barreras que encuentran las personas con discapacidad en estos sitios web y poder mejorar su acceso. 2 de junio, de 2016. Si se conocen estas barreras se pueden también conocer otras barreras empezando por las psicológicas, sociales, laborales. Segundo, porque en las actividades extraescolares en su mayoría los niños con discapacidades no están, pues no están adaptadas para que ellos puedan. Provoca esto entonces que desde que salen del cole hasta que vuelven a entrar el siguiente día relaciones sociales ninguna. Asimismo, cuando muchas veces intentan apuntarse en sus polideportivos más cercanos a su vivienda habitual y no les permiten siquiera el acceso, por ejemplo, a la natación, ni al recinto ni por supuesto a la piscina con el resto del grupo por el propio desconocimiento y falta de preparación primero de los concejales cargos de las diferentes diputaciones provinciales referente a deportes, consejeros y otros cargos relacionados con deportes en la autonomías y ministros y sus respectivos cargos de deportes de turno, tengan las siglas que tengan, y segundo de los propios monitores de la actividad que sea, negando así un principio fundamental como es la integración social, demostrando así la falta de coordinación entre los centros educativos y los centros polideportivos, puesto que si la ley prevé una cuota para la reserva de plazas de discapacitados en los colegios, institutos, universidades, también esa misma cuota deben ser aplicadas para las actividades de los polideportivos. Esto pasa porque las personas no piensan que cuando el ser humano va cumpliendo años va perdiendo habilidades y capacidades y solo se da cuenta de ello cuando un día dice: cuando yo era joven o más joven era capaz de hacer esto o lo otro. Aunque parezca esto una tontería, no lo es, porque no solo pasa cuando el niño es pequeño, sino cuando ya vamos siendo adultos. Sin hablar claro que por ese desconocimiento de los concejales de deportes o del propio alcalde de que cuando los discapacitados adultos hacen competiciones han de abrir los fines de semana los pabellones para realizarlas, debido a que normalmente los discapacitados entre semana trabajan, y encima en los tiempos que corren es un privilegio tener un empleo. Esa es la diferencia con los deportistas no discapacitados. En ocasiones, además, cuando se ha conseguido que el Comité Paralímpico te elija como sede para campeonatos de España, Europa y mundiales, como es el caso de Málaga capital, y de que se gasten una millonada para arreglar las instalaciones para que después no se utilicen. Sé que los discapacitados no movemos tantos millones como los deportistas no discapacitados, pero también podemos aportar a la sociedad. Somos deportistas y algunos tan de élite como algunos no discapacitados. ¿Qué provoca esto? Que ante el desconocimiento social general, cuando llegan a optar a un empleo ni siquiera se nos da la ocasión de hacerles o hacernos una entrevista de trabajo, pues antes de crecer no se les ha dado una oportunidad social, y eso provoca un desconocimiento, y barreras psicológicas sobre todo. Si hay una persona con discapacidad desintegrada en un grupo en cualquier actividad no escolar, las personas se dan cuenta que son capaces de hacer cosas aunque con dificultades y tardando un poquito más, pero lo importante no es tardar sino hacer las cosas o salir o partir hacia un objetivo llegar a la meta. Derivado de esto, en muchas ocasiones cuando los familiares son mayores, y ya no pueden hacer o servirnos para algo, lo metemos en una residencia, a excepción de cuando se está realmente enfermo que de verdad necesita atención 24 horas, o cuando necesitamos la pensión de la persona, sin reflexionar nosotros que nos tocará también algún día y que estaremos solos sin las visitas de nuestros hijos, sobrinos y vecinos. A veces la sociedad devuelve lo malo bien que hayamos hecho. ¿Qué solución dan a la falta de ingresos de las personas con discapacidad? Las pensiones no contributivas, que hacen nos sintamos inútiles, fracasados, y tanto que mientras que hemos estado estudiando nos han vendido la integración social y cuando estábamos realizando una formación profesional o una carrera universitaria la integración social laboral. ¿Dónde se queda cara llorando? Cara roja con el ceño fruncido,
Cara roja con el ceño fruncido. Cara llorando a mares. Pues el sentimiento de inutilidad y fracasados es el que les puede producir al resto de la sociedad si se da una renta fija sin trabajar. Los subsidios no sacan a la gente de la pobreza, les mantiene en ella. Es el trabajo el saca a la gente de la pobreza, sin contar que no cotizarían y no se podría mantener la seguridad social, colegios públicos, concertados, cuerpos y fuerzas del Estado y otros servicios sociales. Aunque eso de aquí a 15 a 25 años habrá por cada cotizante, trabajador, habrá un jubilado y la incorporación paulatina de tecnología, robots, a los puestos de trabajo, por lo que no solo tendremos que ponernos de acuerdo todos de cómo vamos a garantizar las pensiones contributivas, y las pensiones no contributivas, que se nos da a discapacitados para que no pidamos empleo y hacernos sentir inútiles y transparentes para la sociedad. Sin contar que si se nos ocurre tener una pareja la pensión nos la rebajan o quitan, cosa que no pasa con las contributivas. Otra curiosidad de las pensiones de discapacidad. Si tú recibes por herencia una que sea por hijo a cargo con discapacidad, que permite que estés dada de alta en el desempleo, y otra de orfandad que no permite que estés dada de alta en las listas del desempleo, y ambos con requerimiento de terceras personas, provoca que no tengas derecho a seguridad social, saltándose así las leyes de acceso a un empleo y haciéndonos transparentes para la sociedad y empresas. Bien, pues a los que vienen se les da tarjeta sanitaria gratuita. ¿Qué diferencia tiene una persona con discapacidad que percibe estas pagas y un inmigrante? Si la atención sanitaria es gratuita y universal para todos, ¿verdad? Cara roja con el ceño fruncido. Cara roja con el ceño fruncido. Cara roja con el ceño fruncido. Por lo que tendremos que empezar a mirar la creación de nuevas profesiones, sin olvidar la inexistencia de políticas que favorezcan que la mujer no tenga miedo cuando se queda embarazada a perder su empleo. Esto provoca el grave descenso de natalidad, además de quitarle el derecho a la mujer a tener su independencia económica. Todo porque no está previsto que cuando una mujer que trabaja de empleada en una tienda, pequeña empresa, por ejemplo, al tener que darse de baja el dueño se tenga que hacer cargo de pagar la baja en lugar de la seguridad social y el sueldo, y aparte de contratar a otro empleado ejemplo, así como tampoco he visto que ningún partido, ni sindicato haya planteado en serio eliminación de las autonomías y ese dinero utilizarlo para financiar las pensiones, para hacer un sistema educativo sólido, duradero, y consensuado, y para que la sanidad pública funcione y tenga más recursos. Miren, para que después digan que en Andalucía no hay recortes, y eso que estamos en temporada turística. Diario Sur. El SAS destituye al gerente de Carlos Allá y el clínico por pedir más inversiones para Málaga. Fuentes oficiales apuntan a que ha tomado la decisión por motivos personales y que su sustituto será Emiliano Nuevo Lara. 26 de febrero de 2016. Sin pensar siquiera en que ningún partido político ni sindicato ha dicho o propuesto que la cuota de autónomos, si está por debajo o igual al salario mínimo interprofesional, sea gratuita. Y si sobrepasa el salario mínimo interprofesional con mucha diferencia según lo que se ingrese, para que así muchas personas que estén trabajando en negro porque no pueden pagarse una cuota de autónomos se la puedan pagar, y también que entren dentro de este régimen las amas de casa y los amos de casa para que también coticen a la seguridad social. Tercero, web religionenlibertad.com. En el libro Secretos 15 mujeres se confiesan, Edivesa, su padre la arrastró al abortorio, su jefa le amenazó con despedirla si no abortaba. Heroínas de hoy, 2 de mayo de 2015. Empresarios que amenazan a mujeres con despedirlas si no abortan. Padres que empujan a sus hijas al interior del abortorio, o trabajadoras sociales que ofrecen como única ayuda a una mujer embarazada pagarle el aborto con la condición de que le devuelvan el dinero a plazos. Son algunos testimonios que recoge el periodista Juan José Montes en su libro Secretos 15 mujeres se confiesan, editado por Edivesa. Violencia y coacción a las mujeres. En él un grupo de mujeres demuestran que en la interrupción voluntaria del embarazo lo único cierto es el embarazo, porque ni es interrupción, ya que no es susceptible de continuidad, ni es en la mayoría de los casos voluntaria.
Sigo con el comentario. Si esta noticias en España también sucede, si es en Sudamérica pasa lo mismo que aquí, solo que con frecuencia los llevamos a los orfanatos. Otra forma de que el hombre le eche toda la responsabilidad del embarazo a la mujer. Ahora viene el momento del placer ese que no se lo quiten, cara roja con el ceño fruncido, cara llorando a mares. Ahora bien, si la niña, mujer, es menor de edad, es sencillo que lo lleve a un orfanato. Un embarazo se produce porque el esperma del hombre fecunda al óvulo, y para que esto no ocurra simplemente el acto sexual no se lleve a cabo o se lleve a cabo con medios anticonceptivos por las dos partes. Sin dilucidar que en España se ha invertido la pirámide poblacional, y que por tanto hay más muertes que nacimientos, por lo que existirán menos cotizantes. De la única forma posible de arreglar el problema es facilitar que cuando una mujer se queda embarazada pueda ser cubierta la baja por entero la seguridad social, incluyendo el sueldo, para que si trabaja en una pequeña empresa el la dueña pueda contratar mientras una sustituto o sustituta. Las funcionarias, personal laboral de las administraciones lo pueden hacer así sin temer perder su empleo, y sin embargo ellas no tienen la capacidad como las pequeñas y medianas empresas de crear empleo. Eso no debería ser un privilegio sino un derecho de cualquier empleada, fuera de una empresa pública o de una privada. En los Países Bajos, Noruega, Finlandia etc., se hace y se solucionó el problema, aparte de que las leyes de conciliación familiar funcionan de verdad y no solo en los papeles. De todos estos temas, no he escuchado hablar a los señores políticos en ninguna de las elecciones, en las anteriores ni en estas, ni en los debates que hay cada noche en las cadenas de televisión. Ni sentarse a hablar sensatamente tampoco, eso sí, llevar una paga maravillosa y hacerse fotos y vídeos. Noticia. Los españoles necesitamos que se nos arregle lo siguiente. La educación, un pacto común en donde en todos los sitios que España se enseñe lo mismo, se valore el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto a los demás, sin olvidar el claro a las personas con discapacidad que requieran unas adaptaciones curriculares, significativas y no significativas, de acceso etc., y que en los colegios privados concertados no pongan tantas pegas y la administración permita evaluar al alumno según con los objetivos y contenidos propuestos en las diferentes adaptaciones, sabiendo que está el niño está con los de su edad, aunque en algunos casos la edad cronológica no coincide con la edad mental. Además de lo ya comentado arriba, sin olvidar que cuando vamos cumpliendo años decimos, cuando yo era joven o más joven era capaz de hacer esto o lo otro. Sanidad y servicios sociales. Los problemas los tienen que arreglar todos los políticos, partidos y sindicatos, tienen la obligación de ponerse de acuerdo. Tienen que eliminar las comunidades autónomas, dejar gobierno central, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Hoy en día con Internet se pueden hacer muchos trámites. Quienes quieren eliminar las diputaciones provinciales es porque ha empezado en política sin pasar primero por un ayuntamiento, concejala, después por diputación provincial, para saber la importancia que tiene para los pueblos y sobre todo pedanías, después por el gobierno de una autonomía, diputado, por último en Senado y Congreso. Deben tener todos conciencia y sentido de Estado, cosa que en general por parte de los políticos ellos con cobrar su buena paga tienen bastante. Si en las siguientes elecciones existirá un pacto entre PP y PSOE y trabajarán conjuntamente, eso provocaría que en las elecciones siguientes de dentro de 4 años quizás se levanten y mejoren sus resultados. Tendríamos posibilidades de hacer un pacto común por una ley educativa duradera más allá de 4 años, que se valore el trabajo y esfuerzo en grupo o equipo y personal, pero sobre todo teniendo muy en cuenta el trabajo en grupo o equipo, muy importante después cuando accedemos a un empleo, una ley duradera laboral, que trate la protección real de la mujer ante un embarazo, sobre todo aquellas que no son funcionarias, personal laboral u otro tipo de personal de las administraciones, sueldo pagado por la seguridad social y seguros sociales, acoso laboral, aunque debe comenzarse en el colegio porque en muchos casos la acosadora empieza en la edad escolar. Una ley duradera. Web diarioavisos.com
En España hay más de 82.000 pulgadas delegados sindicales de empresas que no existen por Domingo Negrín Moreno 3 de marzo de 2016. Eliminar también esto. Por supuesto todo aquel ya político o sas de partido o de sindicato que presuntamente se haya llevado pasta, dinero, o que haya permitido que otros se lo lleven, rogamos que lo devuelvan, pues los grandes culpables de la crisis son ellos. Falta de empleo, desahucios, que las personas tengan que ir a pedir comida y ropa, subidas de impuestos, que muchas familias todos sus miembros no haya ingresos, recortes en todos los ámbitos e ir también a los servicios sociales. Aparte de que un juez diga la pena que se le impone, pregunto yo, si todo aquel que presuntamente se haya llevado o haya permitido que otros se lleven se quedan en la cárcel hasta que el dinero sea devuelto, ¿qué ocurriría? Añado sobre refugiados, si es que estamos en condiciones de acoger solo y mejor para nosotros que sean solo cristianos, para mantener mejor la paz social religiosa. En cuanto a las libertad religiosa, periódico La Gaceta. Arabia Saudí condena a 10 años de prisión y 2.000 latigazos a un ateo. El hombre de 28 años había compartido a través de las redes sociales su posición religiosa y había criticado el papel hostil de los profetas. Periódico 20 minutos. Cristianos en Marruecos, escondidos y perseguidos por la ley. El artículo 220 del Código Penal les persigue. El Código Penal marroquí es explícito. El artículo 220 condena a penas de 6 meses a 3 años a quien emplee cualquier medio de seducción para quebrantar la fe de un musulmán o tratar de convertirlo a otra religión. Pero se aplica con frecuencia sencillamente a los musulmanes que se convierten.